Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor. Me gustaría invitarles entonces, hermanos, para que pudiéramos compartir de la palabra de Dios el texto que está en Romanos capítulo 9, en el verso 16. Me dicen si lo pueden ver en pantalla. Romanos capítulo 9, verso 16. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en la oración es que en la exposición de tu palabra, Señor, podamos compartir tu corazón, podamos compartir el sentir, Señor, que hay en ti, Dios mío, ya que la Escritura dice que debe estar ese sentir también en nosotros. Señor, danos la gracia de la sabiduría para discernir, para entender cuál sea tu buena voluntad, y en ella, siendo entendido, Señor, podamos unir nuestro corazón con el tuyo y así podamos vivir en esta vida siendo felices para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos queridos y hermanas queridas, muchas veces surge la pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y así, cuando nos encontramos de repente con textos bíblicos como este, que dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, es que nos llega la duda muchas veces y decimos: ¿será que aunque yo me esfuerzo por vivir la vida cristiana, aunque yo me esfuerce por agradar al Señor, será que yo estoy desaprobado, que Dios no tiene un propósito conmigo? Y así muchas veces dudamos en cuanto al amor, en cuanto a la elección y en cuanto al llamado del Señor. Sin embargo, hermanos amados, nosotros tenemos que mirar por las Sagradas Escrituras, que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios depende. Amén. Cuando nosotros empezamos a mirar que no se trata de nuestro esfuerzo, de lo que yo hago por vivir la vida cristiana, por lo que yo hago por agradar a Dios, sino que se trata de Dios. Amén. Entonces ya dejo de apoyarme en mi razón, dejo de apoyarme en mis argumentos, dejo de apoyarme en mis pensamientos y comienzo a apoyarme en el Señor. Y qué maravilloso este texto bíblico, porque dice: no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no se trata de tener un deseo, ni ser dirigente, ni ser denodado en cuanto a querer salir adelante por uno mismo, sino que se trata de Dios. ¿Y qué es lo que dice el pasaje que hemos leído? Que Dios que tiene misericordia. Depende de Dios que tiene misericordia.
Todos nosotros éramos merecedores de un juicio. Todos nosotros éramos merecedores del juicio eterno, de la condenación eterna. La Biblia dice que por cuanto que todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el veredicto que Dios ha dado a través de su palabra. Eso es lo que pesa sobre todas las cabezas de todo hombre, de toda mujer, sin importar la raza, sin importar el origen, ya sea que sea rico, pobre, sin importar cuán culto, cuánta formación tenga, sin importar la edad, sin importar que sea una criatura de brazos o que sea un hombre adulto. Es el veredicto de Dios y pesa sobre todas las cabezas de todos los hombres. Así que nosotros no podemos apoyarnos en nosotros. ¿Por qué? Porque si nos apoyamos en nosotros y queremos salir adelante por nosotros mismos, el veredicto ya fue dado, que todos hemos pecado y por cuanto que todos hemos pecado, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si depende de Dios, ya no depende de mi esfuerzo. Si depende de Dios, ya no depende de lo que yo hago. Si depende de Dios, ya no depende de mi deseo, sino depende del deseo de Dios, depende de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha consumado. ¿Por qué Jesús, cuando yacía colgado en la cruz, entre las 7 palabras que mencionó en la cruz, dijo, consumado es? ¿Por qué? Porque Él vino a hacer una obra, la obra de Dios, y la consumó en la cruz del Calvario, cargando sobre sí mismo el castigo de nuestros delitos, sufriendo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados, para que hoy, por la fe en ese sacrificio, pudiéramos recibir el perdón de los pecados y pudiéramos recibir el don de la vida eterna. Así que, hermanos amados, amados del Señor, nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que quiere Dios? Si depende de Dios y no depende de mí, no depende de cuánto yo desee salir adelante, ni de cuánto yo me esfuerce, cuán importante es saber qué es lo que desea Dios, saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, y cuán importante es este texto bíblico que dice, si no depende de Dios, el cual tiene misericordia. ¿Por qué? Porque, como decía, sobre todos nosotros pesaba el juicio de Dios, pesaba el dictamen de Dios, el veredicto de estar destituidos, separados eternamente de Dios. Pero Dios tiene misericordia, dice. Depende de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios que tiene misericordia. Así, si uno viene entonces con un reconocimiento, Señor, yo por mí mismo no puedo salir adelante, porque por mi naturaleza soy un pecador. Yo por mí mismo no puedo salir adelante porque todas las veces que lo he intentado he fracasado y lo único que he conseguido es dolor, lo único que he conseguido es sumar mayores sufrimientos, porque no solo he querido vencer las dificultades, sino que en el intento de vencer las dificultades agoté mis fuerzas y agotadas mis fuerzas vi que no logré nada. Y ahora por tu palabra me doy cuenta que depende de ti y que tú tienes misericordia. Qué importante que nosotros podamos tener este reconocimiento, que depende de ti y que tú tienes misericordia. Entonces que podamos decirle al Señor, Señor, siendo que depende de ti y que tú tienes misericordia, mírame con ojos misericordiosos en este día. Mírame, Señor, está atento a mi oración, Señor, y lo que yo no he podido lograr por mí mismo, donde yo no he podido salir por mi esfuerzo propio, en donde yo no he podido salir por toda mi sabiduría, por toda mi tenacidad, por todo mi empeño, en donde yo no he podido salir adelante, ayúdame a salir adelante tú, Señor. Ayúdame a salir adelante tú, Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y los oídos de Dios que están atentos a la oración del justo, los oídos de Dios que están atentos al clamor de su pueblo, hermano, harán que se incline su rostro sobre nosotros, su mano se pose sobre nosotros y seamos bendecidos por el Señor. Quiero compartir otro texto de la palabra de Dios, si me permite. Este texto está en Santiago capítulo 2, en el verso 13. Mire qué maravilloso texto.
Recién estábamos leyendo en Romanos 9:16 que dice que no depende del que quiere, del que tiene un buen deseo, no depende del que se empeña, del que corre, depende de Dios. Y Dios tiene misericordia, depende de Dios que tiene misericordia. Y aquí en Santiago capítulo 2, verso 13 dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, presta atención a este texto, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánta esperanza nos da este texto bíblico? Porque como habíamos hablado y meditábamos hace un rato, sobre todas nuestras cabezas, sin importar las edades, sin importar la clase social, sin importar la formación cultural que tengamos, sin importar nada de todo eso, pesaba un veredicto, un dictamen, destituidos, separados eternamente de Dios. Pero acá dice que como no depende de nosotros, depende de Dios, el cual tiene misericordia, dice, y la misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Dónde triunfó la misericordia sobre el juicio? En la cruz del Calvario triunfó la misericordia, hermano. En la cruz del Calvario triunfó la misericordia, hermana. Allí fue donde el Señor Jesucristo cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Allí es donde el Señor Jesucristo asumió nuestra identidad de un pecador, sufrió el castigo de nuestros delitos y pecados para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Por eso es que la misericordia triunfó sobre el juicio. En la cruz del Calvario triunfó la misericordia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores vino a este mundo y tomó la forma de un hombre y en la condición de un hombre se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para hacer misericordia con millares, para hacer misericordia con multitudes. Así hoy, cada hombre, así hoy, cada mujer, que después de haberlo intentado todo, después de haberse esforzado por mucho tiempo, ¿se acuerda la mujer del flujo de sangre que no había logrado ser sana de ninguno de los médicos? Y después de haberlo gastado todo en los médicos, dijo, le nació en su corazón, subió a su corazón un pensamiento, dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo sé que seré sana. ¿Por qué ella creía que sería sana? Porque Jesús impartía misericordia, Jesús impartía su imagen, impartía misericordia, y ella sabía que si tocaba el borde del manto del Señor, el Señor tendría misericordia de su vida y sería sanada. Y así sucedió, tanto que una multitud lo apremiaba, lo agolpaba, lo tocaba, y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si la gente se agolpa? ¿Cómo es que tú preguntas quién te han tocado? Dice, porque he sentido que poder ha salido de mí. ¿A quién movió? ¿La mano de quién movió? La mano de Dios movió en favor de su vida. ¿Por qué movió la mano de Dios? Porque creyó en Jesucristo. Creyó en Jesucristo y al creer en Jesucristo, Dios tuvo misericordia de ella. También se acercó un leproso y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. No le dijo, Señor, sáname. Le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué respondió el Señor? Sí, quiero. Y le tocó y fue sano inmediatamente de la lepra. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso cuando hablamos, hermano, de que nos asalta la duda y nos viene la preocupación, tenemos que abandonar nuestro empeño de querer salir adelante por nosotros mismos. Tenemos que abandonar nuestro empeño de que si yo lo deseo mucho, lo voy a alcanzar. Y tenemos que apoyarnos en Dios, en la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, conociendo el deseo de Dios, conociendo el corazón de Dios, conociendo que depende de Dios, no depende de nosotros, y para Dios todas las cosas son posibles. Es que nosotros apoyados en eso y conociendo su voluntad y su corazón, es que podemos confiar y salir adelante. Por eso no se trata de tener mucho deseo ni mucho empeño, sino se trata de poder unir nuestro corazón con el corazón del Señor, y a eso llamamos fe.
Y eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva. Eso llamamos fe, eso llamamos confianza. Pero nosotros no podemos confiar si no conocemos la voluntad del Señor. Pero si conocemos la voluntad de Dios, que depende de Él, y Él es el que tiene misericordia. Léalo una vez más conmigo. Léalo una vez más el capítulo de Romanos 9, verso 16. Memorícelo. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién depende. Depende de Dios, que tiene misericordia. Mire qué maravilloso texto. Depende de Dios, que tiene misericordia. Entonces, si yo voy a Dios con mi necesidad, si yo voy a Dios con mi aflicción, ¿no podrá el Señor obrar en favor de mi vida? Sin duda que sí, que Él podrá obrar. Y no solo podrá obrar, Él quiere obrar en favor de mi vida. Así que con estas palabras le quiero alentar, porque no sé cuál es su situación que está viviendo, pero algo puedo saber, que no depende de cuánto usted desee salir adelante, ni de cuánto empeño ponga por salir adelante. Depende de Dios, recuerde esto, depende de Dios. Y como depende de Dios, usted le tiene que conocer a Él, tiene que conocer su voluntad, tiene que conocer su naturaleza, tiene que conocer su carácter. Y fíjese, el carácter de Dios, que tiene misericordia, dice. Depende de Dios, que tiene misericordia. Entonces no podré apoyarme en el Señor en esa mi necesidad, en esa mi situación. Claro que sí. Y la misericordia triunfó sobre el juicio. Usted y yo merecíamos el juicio, ser condenados eternamente, destituidos por la eternidad de la presencia del Señor. Pero la misericordia triunfó ya triunfó la misericordia sobre el juicio. Así que, hermano querido y hermana querida, alentémonos en nuestros corazones, pongamos nuestra esperanza en el Señor. No haga tanto de usted mismo y por usted mismo, por querer salir adelante, porque lo único que vas a añadir, ¿sabe qué es? Más aflicción. ¿Por qué? Porque después de haber puesto tanto empeño, hasta ¿sabe cuántas personas caen en el pensamiento y dicen, pero si Dios está conmigo y yo puse tanto empeño, ¿por qué no me sacó adelante? Porque mientras usted ponía empeño, le impedía que Él obrara en favor de su vida. Mientras usted ponía de todo su empeño, le impedía que Él obrara a favor de su vida. Y usted como persona imperfecta siempre se va a equivocar. Usted como persona imperfecta siempre va a tomar mala decisión. Usted como persona imperfecta siempre va a tener una mirada equivocada. ¿Se acuerda cómo dice la Escritura? Si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nuestro ojo por naturaleza es malo. La palabra de Dios lo dice. Amén. Que el mal está delante de nuestros ojos, de continuo está el mal delante de nuestros ojos. Entonces no podemos confiar en nuestra percepción de las cosas. Tenemos que ponernos los lentes de la Biblia. Por eso este pasaje es maravilloso, hermano. Por eso este pasaje es maravilloso, hermana. ¿Por qué? Porque me dice que depende de Dios y tiene misericordia. Así que puedo acudir a la misericordia de Dios. Y como Dios es todopoderoso, Él me va a ayudar a salir adelante. Y por medio del Señor, yo voy a vencer. Y voy a ser más que vencedor con Cristo Jesús. Así que le aliento por estas palabras para que se anime en su corazón y se fortalezca por medio de la palabra de Dios. Y recuerde, depende de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios. Y Dios tiene misericordia. Quiero orar con usted. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te estoy agradecido porque por medio de tu palabra tú nos inspiras, tú nos hablas, tú nos alientas. Y hoy tu palabra vino para alentarnos, para decirnos claramente que no depende de cuánto lo deseemos, de cuánto nos empeñemos, depende de ti. Y que tú tienes misericordia. Entonces yo puedo confiar en ti plenamente, que aunque yo soy imperfecto y no merezco recibir nada de parte tuya, pero cuando invoco tu nombre, confiando que tú, Señor,
quiere sacarme adelante. Entonces yo veo que las puertas se abren, las que están cerradas. Yo veo que tú allanas el camino, Señor, y yo veo que contigo soy más que vencedor. Por eso te doy gracias. Gracias por permitirme compartir con mis hermanos a través, Señor, de esta comunicación telefónica. Gracias por permitirme compartir con otros, Señor, a través de las redes sociales y así poder compartir, Señor, de tu voluntad, de tu corazón, Señor, y bendecir y alentar a tantas personas que hoy se hallan desanimadas y desalentadas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio. Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.